أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين. En la introducción, cuando hablaba del tercer nivel, hay que hacerle una corrección, que lo mandaré aquí, porque dice, el tercer nivel tiene que ver, es el relativo a cómo se manifiesta la ostentación en los fuqaha, en los doctores de la ley. Habíamos visto en la introducción que hacen, habíamos visto que establecía 3 niveles en los que la ostentación se manifestaba. A ver dónde se irá esto. Un primer nivel que era manifestar creencias y conocimientos religiosos para conseguir fama de persona creyente y respeto entre los creyentes. Bueno, en cada uno de los niveles se establecían los grados. En el primer nivel, ese era el primer grado, y el otro grado era no manifestar, sino, digamos, apartarse de falsas creencias, pero con la misma intención, para un poco conseguir un cierto nombre, una cierta fama y respeto entre los creyentes. El segundo nivel también tenía 2 grados y decía que consistía en manifestar cualidades elogiables y nobles características, ¿no? Primero era manifestar creencias y conocimientos religiosos. El segundo era manifestar cualidades dignas de elogio y características nobles, pero con la misma intención. Y el segundo grado, el segundo nivel, era dar señales de ser una persona alejada de los vicios y de los malos hábitos, siempre con la intención de impresionar al público y de conseguir una fama de persona santa o creyente y así. Y el tercer nivel es el de la ostentación que se manifiesta en los doctores de la ley, en los fuqaha. Y también tiene dos grados. Un primer grado que consiste en manifestar actos y adoraciones de la ley islámica o inclinaciones intelectuales, tanto en la esencia de sus actos como en la manera de realizarlos, para crear una determinada impresión. Y otro grado en el que consiste en apartarse de determinados actos, hacer una ostentación de que uno se aleja de determinados actos, no realiza o no participa en determinados actos, con la intención de causar una determinada impresión en el público. Entonces empieza a desarrollar esos niveles. El primer nivel ya lo vimos la semana anterior. En el segundo nivel dice, como que consta de 2 partes, como hemos visto. La primera parte dice, has de saber que la ostentación en este nivel, aunque no reviste la misma intensidad que en el primer nivel, es decir, el de manifestar creencias y conocimientos para impresionar, sino más bien en manifestar cualidades elogiables y tal, si la persona hipócrita no presta atención a las advertencias y se comporta de la misma manera de forma reiterada, es muy posible que termine padeciendo la ostentación propia del primer nivel. Ya hemos dicho en la explicación del primer hadith, el Jihad al-Nafs, que en la otra vida es posible que la persona adopte otra forma diferente a la que tenía en este mundo y que esas formas están en consonancia con los atributos del alma y son esos mismos atributos del alma.
Si tú posees los atributos propios de un buen ser humano, estos atributos te proporcionarán en el otro mundo forma humana, siempre y cuando puedas ser caracterizado por ellos y no te hayas apartado del camino de la moderación y el equilibrio. Los atributos que poseemos pueden ser considerados buenos cuando el alma egoísta, en el Corán, habla de 3 niveles o 3 tipos del alma. El nafsul ammara bisu, que es el alma que incita al mal. Aquí es la traducción, el alma egoísta. El término está muy definido en el Corán, se llama el nafs al-ammara, es decir, el alma que ordena, pero que ordena el mal. Viene en una frase del Corán, la que me parece que era el profeta José, que dice ciertamente el alma ordena el mal. Hay otro alma de la que habla el Corán, que es el alma mutmainna, el alma que tiene certeza de Allah. Ya ayuhan nafsul mutmainna irji ila rabbika radiyatan mardiya. Dice, al alma con certeza, regresa a tu Señor, tú satisfecha de Él y Él satisfecho de ti. Y hay otro alma intermedia entre el nafsul ammara y el nafsul mutmainna, el nafsul lawama, que es el alma que incita al bien. Son como 3 niveles del alma, ¿no? Un alma y aquí habla de la primera. Los atributos que poseemos pueden ser considerados buenos cuando el alma egoísta, el nafsul ammara, no interfiere en ellos y el ego no juega ningún papel en la formación de los mismos. Nuestro maestro y guía, dice el imam Ayatollah Shah Abadi, quiera Dios alargar su sombra, la sombra de su vida, decía que la manera de sopesar la práctica mundana frente a la práctica espiritual correcta era prestando atención al grado en que el ego está implicado en la práctica espiritual. Si el viajero espiritual se mueve impulsado por el ego y sus prácticas espirituales están dirigidas a obtener poder personal, sus esfuerzos serán en vano y su viaje espiritual estará llamado a tener un mal fin. Las falsas proclamas espirituales surgen de este tipo de personas que se inician en el camino espiritual o dan una imagen de que son gentes espirituales, es una persona que tiene una inquietud espiritual, pero en realidad con eso lo que pretende es adquirir un ascendiente sobre el resto de la gente. Pero si el viajero espiritual realiza su senda espiritual impulsado por su amor a la verdad y a Dios, sus esfuerzos y prácticas serán conformes a la verdad y a los mandatos religiosos, y la verdad altísima le tomará de la mano, conforme deja establecido el noble versículo que dice: y a quienes se esfuerzan por nosotros ciertamente les guiaremos a nuestros caminos. Por tanto, su esfuerzo finaliza felizmente, su ego ha caído y su egoísmo se ha alejado de él. Es evidente que aquellos cuyos buenos atributos espirituales y su buen comportamiento están dirigidos a ser vistos por la gente o a ser visto por la gente y a obtener de ellos una buena opinión, se mueven a impulsos del ego. Y la buena opinión es de aquel cuyos buenos atributos espirituales y su buen comportamiento está dirigido a ser visto por la gente, se mueve a impulsos del ego. Y la buena opinión que de sí mismo tiene él mismo y su egoísmo es pura egolatría, y por tanto su amor a Dios y su buena opinión de Dios son pura fantasía, vana e imposible.
Mientras que el territorio de tu existencia esté ocupado por el amor propio, el amor por la posición y la majestad, la fama y la preeminencia sobre los siervos de Dios, quiere decir, tus atributos no pueden ser considerados buenos, ni tu moral espiritual y divinamente orientada. Satanás es quien actúa en tu territorio y tu imagen interior. Y en la otra vida, no es humana tu imagen. Y cuando abras tus ojos a la realidad del otro mundo, verás que tu imagen no es la de un ser humano, sino, por ejemplo, la de uno de los demonios. Para un corazón así habitado por Satanás, es imposible alcanzar un conocimiento espiritual y una comprensión correcta de la unidad divina. Y mientras tu otra vida no sea humana y tu corazón no esté limpio de estos egoísmos y desviaciones, no será el hogar de la verdad altísima. Como Dios mismo nos ha hecho saber en una transmisión relatada por el ángel Jibril, en lo que se llama Hadith Qudsi, es directamente una palabra que Dios dice, pero que no está incluida en el Corán. A eso se le llama Hadith Qudsi. A veces Jibril viene al mensajero y le dice, dice tu Señor tal cosa, pero no como revelación coránica. Dice en un Hadith Qudsi, dice Jibril que Allah dice, mi tierra y mi cielo no pueden contenerme, pero me contiene el corazón de mi siervo creyente. Eso está recogido en Usul el-Kafi, en Bihar, el tomo 55, página 39, en Kitab al-Sama wal-Alam, sección al-Arsh wa Kursi wa Hamalatuha. Ocupando el corazón del creyente, la verdad, no el ego, es el amado el que opera en su existencia. Es el amado quien es el corazón del creyente. No es él mismo, no es ya disoluto, como se recoge en un hadith. El corazón del creyente está entre los dedos del misericordioso, quien lo transforma como quiere. La mano del misericordioso se adueña del territorio de su corazón y los cambios y transformaciones que en él se operan, es Dios mismo quien los opera. Oh desgraciado, tú que eres siervo de tu ego y que tienes el corazón ocupado por Satanás y por la ignorancia, y que has impedido que sean las manos de Dios las que obren en él, ¿qué tipo de fe posees para que pueda ser el lugar en el que Dios se manifieste y gobierne absolutamente? Debes saber que mientras permanezcas en tal estado y el vicio del egoísmo esté en ti, no crees en Dios y sigues la senda de los hipócritas, aunque te creas que estás sometido a Dios y tienes fe en Él. Segunda parte. Por tanto, oh querido, despierta y sácate de los oídos los algodones del descuido y de tus ojos la somnolencia de la desatención y sabe que Dios Altísimo te ha creado para Él. Tal y como se ha recogido en un Hadith Qudsi, Dios ha dicho, oh hijo de Adán, he creado las cosas para ti y te he creado a ti para mí y he hecho de tu corazón mi morada. Tú y tu corazón son dos de los honores divinos. La verdad altísima es celosa de aquello que le honra, por tanto, no venes aquello que honra la verdad altísima. No tienes permiso para ello. Teme el celo de Dios Altísimo, que puede hacerte tan desgraciado en este mundo que no podrás hacer nada para remediarlo. Si tú rompes en tu mundo angelical y ante la presencia sagrada de los ángeles y los grandes profetas, el velo del honor divino y el noble comportamiento,
mediante los cuales los amigos de Dios se asemejan a Él, y te rindes ante otro que no es la verdad altísima, entregando tu corazón al enemigo de la verdad y poniendo a otros junto a Dios en tu interior angelical, teme por ello que la verdad altísima, además de romper el velo de tu mundo angelical y de deshonrarte ante los grandes profetas divinos y los ángeles querubines, también te deshonre en este mismo mundo y te condene a un deshonor imposible de compensar y rompa tu protección de manera irremediable. La verdad altísima es el que vela, pero también es el celoso. Él es el más misericordioso de los misericordiosos, pero también el más severo de los que castigan. Cubre tus actos mientras no te extralimites. Es posible, Dios no lo quiera, que la gravedad de tus faltas provoque su enfado y su celo sea mayor que su velo, tal como has escuchado en un noble jadí. Por tanto, vuelve en ti y vuélvete a Dios y dirígete hacia Él, pues Dios Altísimo es misericordiosísimo con los creyentes y siempre encuentra una excusa para mostrar su misericordia. Si te vuelves a Él, pide que te perdone y cubra tus faltas pasadas y que no deje que nadie las conozca y que te otorgue su distinción y un comportamiento noble y que haga de ti un espejo de sus atributos y que haga que tus deseos se realicen en el otro mundo de la misma manera que sus propios deseos se cumplen en todos los mundos. Tal y como se encuentra recogido en el Hadith, cuando la buena gente sea instalada en el paraíso, llegará a ellos un mensaje de Dios diciendo: este es un mensaje que procede del que vive eternamente y no muere, para quien vivirá eternamente sin morir. Yo doy la vida a cuanto quiero, le digo sé y es. Y he decretado para ti que digas a una cosa sé y ella sea. También. Por tanto, no seas tan orgulloso y rinde tu voluntad ante la verdad. Entonces, la sagrada esencia hará que seas el lugar en el que su voluntad se epifaniza, es decir, se materializa, ¿no? Te dará poder para que intervengas en sus asuntos y pondrá bajo tu control en el otro mundo la capacidad de crear. Ese es un poder diferente al del libre albedrío, que es un concepto equivocado, como veremos en su momento. Si, oh querido, tú, por naturaleza, tienes el poder de elegir esto o aquello. No, sí, oh querido, tú por naturaleza tienes el poder de elegir esto o aquello. Dios Altísimo no necesita de nosotros ni de toda la creación, ni tiene necesidad de nuestra pureza, ni de la pureza de todo lo que existe en él. Y ahí acaba el segundo nivel. Entra en el tercer nivel diciendo que la ostentación en este nivel, es decir, en la ostentación que afecta a los religiosos, a los fuqahá, a los doctores de la ley, es mayor y está más extendida que en los otros niveles. Ya que nosotros no somos del tipo de personas pertenecientes a esos dos niveles anteriores, dice el imam, ¿no? Por esa razón, Satanás no llega a nosotros por ese camino que llega a la gente de esos dos niveles anteriores. Pero puesto que la mayoría de las personas que adoran a Dios lo hacen mediante la oración y los rituales formales, es en este nivel donde Satanás mayormente actúa y donde las intrigas del ego son mayores. Dicho de otra manera, puesto que la especie humana posee el paraíso terrenal y físico de las acciones, y mediante la realización de buenas acciones y el abandono de las malas obtiene las moradas espirituales de la otra vida, Satanás penetra por esa misma vía
alimenta las raíces de la ostentación en los actos de las personas hasta que a éstas les brotan ramas y hojas, a esas raíces. Transforma sus buenas acciones en malas y por la senda de sus actos de adoración y de los ritos les hace entrar en el infierno. Y las mismas cosas con las que quieren construir su vida futura, él las utiliza para destruírselas y hace que precisamente por aquellas cosas que pertenecen al más alto de los cielos, Illín, Dios Altísimo ordene a los ángeles que le lleven al infierno, Sitchin. Por tanto, aquellas personas que únicamente poseen esa dimensión y no tienen otra manera de acercarse a Dios que mediante la realización de sus actos formales de adoración, deben tener muchísimo cuidado para que, Dios no lo quiera, este asunto no se escape de sus manos y se transforme totalmente en algo infernal, privándoles de su camino hacia la felicidad. Las puertas del paraíso se cierran ante ellos y se abran para ellos las del infierno. Segunda parte. ¿Cómo darse cuenta de la ostentación? Sucede con frecuencia que la persona ostentosa no se dé cuenta de sus actos, no se dé cuenta de que sus actos están impregnados de ostentación y son vanos debido a las astucias de Satanás y del ego. Debido a que las astucias de Satanás y del ego son tan precisas y sutiles, y la senda de la condición humana es tan estrecha y oscura, que hasta que la persona no alcanza un discernimiento completo, no es capaz de comprender qué es exactamente lo que ha hecho. Él supone que sus actos son para Dios, pero son para Satanás. Como el ser humano ha sido creado de tal manera que se ama a sí mismo, el velo de su egoísmo no le permite ver sus propios defectos. Es posible, si Dios quiere, que podamos ver algo de esto mientras comentamos algunos hadices. A Dios Altísimo nos volvemos pidiendo éxito. Por ejemplo, la adquisición de conocimientos religiosos, que es una de las más importantes obligaciones y de los actos de adoración. A veces la persona que se dedica a esta importante forma de adoración cae inadvertidamente en la ostentación sin siquiera darse cuenta de ello por culpa de ese espeso velo que es el amor propio. Esa persona desea resolver ante los sabios, directores y honorables personalidades algún problema importante de la legislación islámica de una manera que hasta ahora nadie haya hecho, distinguiéndose de esa manera por su inteligencia. Cuanto mejor explica el problema y más sorprende a sus interlocutores, más feliz se siente. Y si alguno de ellos polemiza con él, desea vencerle a toda costa y avergonzarle frente a todos los presentes y dejar sus palabras, da igual si son ciertas o falsas, completamente desacreditadas. Si lo logra, percibe en sí mismo una clase de coqueta superioridad. Si alguna de las autoridades académicas apoya sus palabras, piensa, nur ala nur, luz sobre luz. El pobre desgraciado ignora que, incluso si en este mundo obtiene fama y posición ante los sabios y las personalidades, ante Dios, Señor del reino, ha perdido todo y su comportamiento le lleva, por orden de la verdad altísima, directamente a Sitchin. Además de ello, ese comportamiento ostentoso va mezclado con algunos otros pecados más. Por ejemplo, avergonzar a sus oponentes e insultar a otros creyentes, molestar a un hermano en la fe, algunas veces tratar con impertinencia y difamar a un creyente, cada uno de los cuales
es suficiente para enviar a una persona al infierno. Si tu ego no te permite ver tus fallos y te dice, mi intención es aclarar un punto de la legislación islámica y manifestar la verdad, lo cual es una de las mejores formas de adoración, y no manifestar superioridad y notoriedad, debes preguntarte a ti mismo, si hubiese sido un amigo mío con mi mismo nivel de conocimientos el que hubiese expuesto este problema y me hubiese derrotado ante mis interlocutores, ¿me sentiría igual que me siento ahora? Si así fuera, querrá decir que eres sincero en esta polémica. Pero si sigue echando mano de trampas y subterfugios y te dice tu ego, puesto que manifestar la verdad es un acto distinguido y recompensado por Dios, yo quiero alcanzar esa distinción y obtener la recompensa divina. Debes decirle, si imaginemos Dios te otorgase esa misma distinción, aunque fueras vencido en el debate y te sometieses a la verdad, ¿seguirías entonces tratando de salir vencedor? Y si al mirar en tu interior llegas a la conclusión de que a pesar de ello quisieras ser el vencedor del debate y obtener fama y honores ante los sabios y las autoridades académicas, y que con todo este debate intelectual lo que pretendías era ganarte sus corazones, debes saber que en este debate intelectual, que es uno de los mayores actos de obediencia y adoración a Dios, tú actúas por ostentación y que conforme al hadith recogido en Al-Kafi, es un acto del sijjin y tú eres una persona que adora junto a Dios a otros falsos dioses, un mushrik. Lo que has hecho ha sido por amor a la posición y a los honores y que, tal como dice el hadith, tienes más necesidad de fe que un rebaño atacado por dos lobos tienen de un pastor. Así que tú, que eres un intelectual y tienes la obligación de corregir aquello que esté mal en la comunidad, de orientarles para la otra vida y curar sus enfermedades espirituales, debes necesariamente corregirte a ti mismo primero y mantener sano tu espíritu para no ser uno más de los sabios sin obras cuyo estado es bien conocido. Oh Dios, limpia nuestras almas de idolatría e hipocresía. Limpia el espejo de nuestro corazón del amor por las cosas mundanas, que son la fuente de todos esos defectos. Acompáñanos siempre. Toma nuestra mano, pobres desgraciados, siempre aquejados de deseos apasionados y de amor por la posición y los honores, en este viaje lleno de peligros y de accidentes, de curvas complicadas, de inmadurez, estrechez y oscuridad. Oh tú, que tienes poder sobre todas las cosas. Y uno de los grandes actos de adoración del Islam es la oración colectiva. En ella, el honor de quien la dirige es mayor que el de quienes rezan tras él. Por ello, Satanás penetra más en ese importante acto de adoración que en otros y ataca a quien dirige esa oración con mayor intensidad, intentando alejar de él ese honor y desviar ese acto puro para convertirlo en otro merecedor del sijjin y transformarle en alguien que adora junto a Dios a otros falsos dioses. Por ello, entra en los corazones de algunos de los que dirigen las oraciones colectivas, utilizando para ello diversos caminos. Por ejemplo, el orgullo, del que si Dios quiere hablaremos más adelante, y la ostentación, riya, es decir, el lucimiento ante los demás de esta gran forma de adoración para conseguir el afecto de sus corazones y fama y honores. Por ejemplo, ve que tal persona santa está presente en la oración colectiva y para llamar su atención y obtener su admiración hace ostentación de su humildad de diferentes maneras. En las reuniones, para hacer comprender a los que no estuvieron presentes su importante posición, menciona la presencia de esta santa persona en las oraciones colectivas que él dirige, o hace de manera que eso
sea sabido. En su propio corazón siente un amor por el hecho de que esa persona acuda a las oraciones que él dirige y manifiesta hacia él un amor y una amistad como ni por un momento en toda su vida manifestado por Dios y sus santos, especialmente si es un respetable comerciante. Y, si Dios no lo quiera, una de esas nobles personas deja de participar en las filas de la oración colectiva, se convierte para él en la mayor desgracia. Satanás tampoco se desentiende de quien dirige las oraciones de una pequeña comunidad. Va junto a él y le sugiere que haga comprender a la gente que él ha pasado de las pompas mundanas y se ha retirado a una pequeña mezquita para estar con los pobres y los oprimidos. Es, por tanto, lo mismo que el otro o peor, ya que su corazón padece además el vicio de la envidia. No teniendo nada en este mundo, se priva también de las bendiciones del otro y fracasa en esta vida y en la otra. De la misma manera, Satanás tampoco aparta su mano del cuello de gente como tú o como yo, que no tenemos ningún ascendiente en la comunidad y que lamentamos no poseer medios para ello. Nos hace dudar del beneficio de las oraciones colectivas y nos aparta de ellas y nos hace encontrarlas llenas de defectos. Nos hace presentar nuestra ausencia de las oraciones comunitarias como una evidencia de nuestro alejamiento de las cosas mundanales y del amor a la posición social y la fama. En ese caso, somos peores aún que esos dos tipos de personas mencionados anteriormente. Ni disfrutamos de la posición superior absoluta en este mundo del primer grupo, ni de la superioridad relativa del segundo, ni tampoco de beneficios en la otra vida. Y si tuviésemos la oportunidad, demostraríamos que tenemos más deseos de posición social y más amor por los honores y las riquezas que esos dos tipos de personas. Satanás no tiene suficiente con el imán de la oración colectiva. Los fuegos de sus deseos no se han calmado con haberle convertido en una de las personas destinadas al infierno. Penetra entre las filas de quienes rezan tras él. La primera fila, como posee mayor honor que las siguientes, se convierte en el objetivo de sus afanes. Saca a ese pobre hombre santo de su alejado hogar y le indica que se siente en primera fila a la derecha del imán y le susurra que evidencie su posición de honor ante los ojos de los demás. Este pobre desgraciado que no ha comprendido cómo está siendo manipulado, trata por todos los medios de manifestar ante los demás su distinguida posición, evidencia su politeísmo interno y envía su obra al Sitchin. Desde ahí se dirige al resto de las filas. Satanás, con artimañas y sugerencias mentirosas, les hace poner su atención en ese pobre bendito de la primera fila y le convierte en sujeto de sus burlas e imprecaciones, haciendo que ellos mismos se consideren libres de tales defectos. A veces es posible observar a un respetado individuo, especialmente si es de la gente honorable y de conocimiento, al que Satanás ha tomado de la mano y ha situado en la última fila para hacer entender que, a pesar de que él, con esa posición de la que disfruta, no debería rezar al lado de esa gente, se ha desprendido tanto de las vanidades y de los deseos mundanos que puede sentarse en la última fila sin problemas. A algunos individuos de estos no los encontraréis siquiera en la primera fila. Satanás no se contenta con el imán de la oración y con los que rezan tras él. Se pega a las barbas de cualquiera, le arrastra del mercado o de su casa y le lleva hasta una esquina de una alfombra de la mezquita. Como es una persona que no considera justo a ningún imán, ante el resto de la gente realiza una oración de inclinaciones, prosternaciones y súplicas prolongadas. En su foro interno desea hacer entender a la gente que él es una persona tan santa y prudente que no reza en congregación para evitar participar en los pecados de la persona injusta que la dirige. Además,
de ser una persona ostentosa y engreída, no tiene ni idea de las disposiciones de la ley islámica. No se sabe si la autoridad religiosa, Marja Taqlid, que este hombre más que bueno sigue, pone como condición para ser seguido manifestar una apariencia dura, pero a él esto no le concierne, porque si ha salido de su casa para ir a la mezquita es para que la gente le vea hacerlo. El resto de nuestras acciones se encuentran igualmente bajo el control de Satanás. Este maldito hace su casa de cualquier corazón turbio que encuentra y quema las acciones manifiestas e íntimas y nos lleva del camino de los buenos actos al infierno. Y con eso acaba la segunda parte, empieza la tercera, que es una invitación a la pureza. Veo que todavía tenemos una clase para ella, así que lo vamos a dejar aquí. Es una imagen increíble la que nos da el imán, ¿no? De cómo podemos llegar a transformar nuestros propios actos de adoración en una causa de nuestra perdición, ¿no? Y la manera en que va explicando cómo se manifiesta ese deseo de aparentar ante los demás en los distintos niveles de las personas que componen la sociedad, ¿no? En el religioso que dirige las oraciones, en el que está en la primera fila, en los que están detrás, en el que no quiere participar de las oraciones colectivas. Bueno, con esto, inshallah, iremos avanzando en el conocimiento de las trampas que tiene Satanás para manipular las debilidades de nuestro ego. Y inshallah seamos capaces de aplicarlas en nosotros mismos para escapar de todas esas trampas que el ego nos sugiere y que Satanás utiliza, porque muchas veces echamos la culpa a Satanás de cosas que en realidad son de nuestro ego. Satanás no puede cogernos de la mano y llevarnos donde él quisiera, ¿no? Solamente tiene el poder de llamarnos y de seducirnos. Si nosotros no le hacemos caso, él no puede hacer nada, ¿no? Lo que pasa es que él utiliza las debilidades, nuestras debilidades, para colarse por ahí. Y esa, en mi opinión, es la verdadera razón por la que Dios ha colocado al Satanás, ¿no? Lo ha colocado para enseñarnos cuáles son nuestros puntos débiles. Es como un sparring de un boxeador, ¿no? Y para probarnos realmente nuestra fe. Y para probar nuestra fe, sí. Si Satanás no estuviera, o para así ponerlo, Claro, claro. ¿cómo demuestras tu fe? Claro. Aparte de adorar. Bueno, y tú demuestras tu fe eligiendo el camino bueno, ¿no? Claro, sí, pero no sé, es como una continuo, o sea, que siempre estás ahí en la cuerda floja. O sea, que si no estuviera Satanás, claro, es que, claro, Satanás nos pone a prueba la fe en ese mismo acto en el que nos enseña nuestros puntos débiles. Es decir, si uno está atento, entonces, en realidad, Satanás es muy útil, ¿no? Porque quizás si él no nos tentase por esos lados en los que nos ve débiles, nosotros mismos no nos daríamos cuenta de esos puntos débiles que tenemos, ¿no? Es como un boxeador que no se entrena en el ring con un sparring, que suele ser un viejo boxeador que sabe más trucos y que sabe
los puntos débiles que hay en el boxeo, ¿no? Entonces le entra por ahí, ¿no? Y le golpea por ahí, ¿no? Claro, por un lado le hace daño, pero precisamente de esa manera le enseña cuáles son sus puntos débiles y la manera de protegerse, ¿no? Entonces, nos enseña, nos sirve para... es parte de la misericordia divina para nosotros, ¿no? Pero si uno no le hace caso, cuando nos llama al camino fácil, aparentemente, a las cosas que le gustan al ego, que es la comodidad, él no puede hacer nada para arrastrarnos a donde él quisiera. Por tanto, es importante esto que estamos haciendo, es decir, el despertar para saber los trucos que el ego utiliza con nosotros, porque el ego es muy engañoso. El ego es el que nos impide ver la realidad de las cosas. Nos llama al ego le gusta que no le muevas de su sitio, ¿no? Le gusta vivir tranquilo con una imagen muy positiva de sí mismo, ¿no? Y no le gusta que tengamos una actitud autocrítica, ¿no? Que nos cuestionemos continuamente qué estoy haciendo con mi vida, qué estoy haciendo en este asunto, estaré actuando correctamente. Inmediatamente él acude a decirte, no te compliques, eso que te decías tú hoy, ¿no? Hombre, disfruta de las cosas buenas de la vida, ¿no? Si no te vas a amargar, ¿no? Claro, él tiene muchos trucos para engañarnos, ¿no? Y por eso el imán dice que le pidamos a Dios, ¿no? Le pidamos ayuda a Dios, ¿no? Para que nos mantenga despiertos y nos enseñe, nos permita ver con claridad las trampas, ¿no? Que el ego y Satanás nos tiende para no caer en ellas, ¿no? Alhamdulillah.